estodosis, por ejemplo, de temiosis y cisticercosis. ¿Ok? Entonces, pues vamos a iniciar la sesión del día de hoy con el tema de una trematodosis que afecta al ganado bovino. ¿Alguien recuerda algún tremátodo que hayan visto en parasitología veterinaria que afecta a los bovinos y que normalmente podemos encontrar a los adultos en el hígado? Fasciola hepática. Fasciola hepática. Bien, fasciola, es el que vamos a ver. Seguramente cuando ustedes estaban, que teníamos el viejo programa de parasitología veterinaria, también vimos a otro parásito que se llama Perdón por la ¿Sí? interrupción. Es que había una manita levantada, pero ya se me perdió. Sí, era yo, Ok. Shendali. Buenas tardes. Buenas Es que tardes. tengo una pregunta del examen. No sé si podríamos tener alguna como retroalimentación o algo así, porque pues yo los 2 intentos que hice me saqué la misma calificación y la verdad me quedé con la misma duda porque no sabía cuál había tenido mal, como no te marca cuáles tienes bien o mal, entonces pues no me quiero quedar con la ignorancia. Sí, Shendali, no hay ningún problema. Ahorita terminando la sesión, me quedo contigo y lo vamos checando en el aula virtual, pregunta por pregunta, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. No hay de qué. Ok, muy bien, pues vamos a retomar entonces la presentación. Ya me dijeron muy bien, veíamos a otro en parasitología veterinaria, que es otro tremátodo, Paramphystomum, sin embargo, pues ya se sacó del programa tanto de parasitología veterinaria como de enfermedades parasitarias. Y ahorita, pues, nos vamos a centrar en fasciola únicamente. ¿Qué características morfológicas tiene el parásito? ¿Qué características recuerdan de él? Y que así las pueden ver a simple vista ahorita con esta imagen. A ver, vamos a ver por aquí. Plano, ajá, aplanados, de color rojo. Eso es por la tinción, ¿no? Pero, ok, es plano. ¿Qué más? A ver, son Tiene sexos, forma de hoja. Aparatos reproductores. ok, hermafroditas, bien. ¿Qué más? Ventosa oral y ventral, muy bien, muy bien. Forma foliácea, ahí tienen ya 3, 4 características por si se las llegan a preguntar en laboratorio, que a veces sí les dicen, a ver, ya vimos morfología en parasitología veterinaria, ahora vamos a ver si todavía la recuerdan, pero así a grandes rasgos es fácil de identificar y ahorita ya me dijeron varias de sus características. Ok. Este parásito, fasciola hepática, pues va a causar la enfermedad conocida como fasciolosis o fasciolasis. También, dependiendo de la zona en la que se encuentren del país o del continente, puede tener otras sinonimias como distomatosis hepática, conchuela del hígado, hígado podrido, mal de botella, acucuyachi, caracolillo o palomilla. Ya vimos algunas de las características del adulto, ya me lo dijeron bien, su ventosa ventral, su ventosa oral, que es hermafrodita, su forma foliácea, y este es un huevo de fasciola. Los huevos de fasciola generalmente son huevos de gran tamaño y son pesados, pesan alrededor de 100 micras o un poco más, y pues tienen la característica de que van a tener un opérculo y van a tener este color dorado. ¿Por qué creen que los huevos de fasciola se tiñan de este color dorado? ¿Con qué Por los tienen ácidos biliares. contacto? Ah, muy bien, por las sales biliares, ¿no? Y al tener contacto con ellas le dan este color característico, que si viéramos el huevo de Paramphystomum, son muy similares en forma, son muy similares en dimensiones, sin embargo el de Paramphystomum no es este color, sino que se ve como de un aspecto grisáceo, pero si los vemos así, solamente el color es lo que nos va a ayudar a distinguir uno del otro. Aquí están sus características: café amarillento o dorado, es el tripleado, ovalado, dorado y operculado. Y los tamaños que les había dicho, ¿no? 130 a 145 micras de largo por 70 a 90 de ancho. Al momento que salen en las heces, no son infectivos, pero después, dependiendo de la temperatura y la humedad, se va a formar en el interior del huevo la fase infectiva, para el hospedero intermediario, ¿no? Porque recordemos que este es un parásito de ciclo indirecto. Dentro de los hospederos definitivos tenemos principalmente a los rumiantes, tanto grandes como pequeños rumiantes, pero puede afectar también al hombre, es una enfermedad zoonótica, puede afectar a otras especies como son los cerdos y como son los equinos. ¿Quién es el hospedero intermediario de fasciola hepática? ¿Caracol?
caracoles, ¿no? Caracoles pulmonados, caracoles dulceacuícolas del género Limnea. Por ejemplo, tenemos a Limnea humilis, Sacubensis o Abulimoides como unos de los principales hospederos intermediarios de este parásito. ¿Dónde los vamos a localizar? Pues las fases juveniles pueden estar embebidas en el parénquima hepático, pero lo más característico es que nosotros localicemos a los adultos en los conductos biliares. De ahí, pues al momento de la necropsia se hacen cortes del hígado y al momento de que llegamos a los conductos biliares, estos fasciolas van a salir fácilmente de ahí. En cuanto a aspectos del ciclo biológico, hay que tomar en cuenta que participan 2 hospederos y que van a ser 6 etapas de este parásito de su desarrollo. ¿Cómo va a iniciar? Pues que vamos a ver que va a haber eliminación de huevos en las heces de los hospederos definitivos. En el huevo se va a desarrollar un miracidio. Este miracidio va a salir por ese opérculo, que es una especie de tapita, y este miracidio es un hábil nadador, va a nadar rápidamente para buscar a un hospedero intermediario. Ya que penetra en el hospedero intermediario, se va a empezar a multiplicar y va a tener también distintas etapas de desarrollo dentro de él, y de él van a salir las cercarias. Estas cercarias también tienen estructuras que le van a ayudar a poder nadar, y al momento que llegan al pasto, o puede ser en el agua, se van a enquistar, van a perder esta como especie de colita que tienen, y pueden permanecer viables en el pasto siempre y cuando tengan la humedad necesaria por varios meses. Esta fase que está enquistada en el pasto va a llevar el nombre de metacercaria y es la forma infectiva. Esta metacercaria tiene que ser ingerida por un nuevo hospedero definitivo y ahí ya el hospedero definitivo se va a dar el desarrollo del parásito adulto. Cabe mencionar, y aquí es importante mencionar, creo que está en la diapositiva de adelante, sí. Cabe mencionar que aquí no es como, por ejemplo, vamos a ver en la siguiente unidad cuando veamos las nematodosis. Aquí en los nemátodos, por ejemplo, un huevo va a ser un parásito adulto, ¿no?, que se podría formar. En cambio, aquí un solo huevo de fasciola puede dar origen a una gran cantidad de esporoquistes y a su vez a una gran cantidad de redias, a cientos de redias que posteriormente se van a transformar en cercarias y en metacercarias, ¿no? De un solo huevo podemos tener una gran cantidad de fases infectivas. ¿Ok? Entonces vamos a tener aquí que la fase infectante es la metacercaria, que va a estar enquistada en las plantas dulceacuícolas, y estas pueden ser ingeridas por humanos o por el ganado. Y la fase que a nosotros nos interesa es la fase del diagnóstico. ¿Cómo vamos a poder diagnosticar este parásito? Sí, no hay duda, ¿no? Al momento de que hacemos la necropsia podemos encontrarlos en el hígado, pero antes de realizar la necropsia, si nosotros hacemos un examen coproparasitoscópico, que ya vieron en laboratorio la semana pasada, ¿cuáles son la técnica coproparasitoscópica para ver huevos que son de gran tamaño, como los de fasciola, y que son pesados? Sedimentación. Sedimentación, muy bien, ¿no? Entonces, en la fase de diagnóstico para nosotros, pues va a ser, y la más sencilla y barata de hacer, pues es una técnica de sedimentación. Aquí están nuevamente los estadios del ciclo biológico. Vamos a tener que fases como el miracidio y la metacercaria se van a encontrar en el ambiente, el esporoquiste, la redia y la cercaria en el caracol, y finalmente los estadios juveniles y el adulto en el mamífero. ¿Cuál va a ser la patogenia que vamos a estar observando durante esta infección? Primeramente, el tegumento de fasciola es un tegumento espinoso, y al momento de que están migrando van a tener que penetrar el parénquima y la cápsula del hígado. Entonces, pues vamos a tener que va a haber una acción traumática irritativa al momento de que migran las fases juveniles, y la presencia de los adultos en los conductos biliares con ese tegumento espinoso va a estar causando no solamente irritación, sino también una acción traumática. Otro tipo de acción, pues, es la acción mecánica obstructiva. Son parásitos multicelulares y la presencia de los adultos en los conductos biliares puede llegar a causar obstrucción de los mismos, y si hay acumulación de bilis podríamos tener semiología como ictericia, por ejemplo.
Otra cosa importante es que también tienen una acción exfoliatriz, más que biliar, sí biliar, pero también hematófagas, son hematófagos voraces, y se calcula que por cada fasciola que hay, cada una de ellas puede ingerir hasta 0.2 mililitros de sangre al día. Entonces, si hay una infección muy severa y se están alimentando de sangre, ¿qué manifestación clínica creen que puedan observar? Anemia. Bien, muy bien, anemia, ¿no? Y pues finalmente la acción antigénica, estos parásitos producen una gran cantidad no solo de metabolitos de excreción, sino también antígenos de superficie y de excreción y secreción que van a generar una respuesta inmunitaria. Va a haber inflamación del órgano afectado, así como de los conductos biliares, y pues esto nos puede traer distintos problemas, dependiendo del grado de infección. Las lesiones características, pues vamos a ver que va a haber un hígado cirrótico, aumentado de tamaño, podemos ver las perforaciones en la cápsula hepática, la colangitis y la hiperplasia de los conductos biliares también es bastante evidente. Cuando son procesos crónicos, lo que va a pasar es que estos conductos biliares van a empezar a tener un proceso de fibrosis y de calcificación. Y si hubiera ruptura, salida de sangre, podemos también observar una peritonitis de tipo hemorrágico. La semiología característica, pues vamos a ver animales que están deprimidos, que tienen anorexia, que se fatigan fácilmente, que van a tener problemas hídricos, problemas ahí de ascitis, la anemia que ustedes ya me mencionaron por esta misma capacidad exfoliatriz hematófaga que tienen los parásitos adultos, la presencia de edema submandibular, distensión a nivel del abdomen, presencia de diarrea, la ictericia, por esto si hay taponamiento de los conductos biliares, se pueden presentar estos cuadros de ictericia, así como caquexia, disminución en los distintos parámetros productivos, y también se ha llegado a reportar que pueden causar abortos en hembras que están gestantes. En cuanto a aspectos epidemiológicos, pues la distribución va a estar sumamente ligada a las condiciones climáticas que permitan el desarrollo de los hospederos intermediarios. Entonces, ahí los climas tropicales, los climas subtropicales y los templados, pues son importantes y es donde más vamos a encontrar esta enfermedad. Rara vez, pero se puede por el mismo cambio climático que favorece la creación de microclimas. También en zonas semiáridas ya se ha podido reportar casos de fasciola, pero en zonas áridas no. ¿Por qué? Porque esas condiciones áridas no permiten la supervivencia del hospedero intermediario. Y si no está el hospedero intermediario, pues no se va a presentar esta parasitosis. En el mundo, pues se ha reportado, por ejemplo, básicamente en todo el continente americano, en parte de Europa y así como en unos países de Asia. Hay algunas otras especies como Fasciola gigantica, pero esta se va a encontrar sobre todo en el continente africano. En el caso de México, pues también en prácticamente toda la república se ha reportado, pero con mayor prevalencia en las zonas de climas tropicales y subtropicales. Disculpe, entonces, perdón, Ujú. entonces en el frío también se encuentra en climas muy fríos. En climas muy, muy fríos no es tan extremoso, ¿no? Y se ha visto que cuando hay épocas donde disminuye la lluvia y aumenta y disminuye la temperatura, los caracoles lo que pueden hacer es tener un proceso de hibernación. Se entierran y cuando vuelven a censar que empiezan las lluvias nuevamente y que aumenta la temperatura, vuelven a salir y de esta forma mantienen el ciclo biológico del parásito activo. Ah, ok, es que en el mapa como que parecía así que en zonas muy al norte también se daba. Y sí se llega a dar, y te digo, es favorecido también por la presencia de estos microclimas dentro de las zonas que pueden ser muy áridas o muy extremosas, ¿no? Nosotros mismos lo estamos viendo, ¿no? Que ya pareciera que no hay épocas del año, cuando ya no llueve, cuando ya no llovía en años anteriores, está cayendo muchísima agua, y pues esto favorece, la lluvia favorece que estos hospederos se puedan mantener ahí, que se reproduzcan mucho más, y que sean una fuente importante de contaminación para la pradera. Ok, Ok. gracias. De nada, Shendali. En México, pues hay reportes variables, índices variables de infección por este parásito en el ganado y oscilan entre el 5 hasta el 40%. En algunas rancherías donde se han presentado estos problemas puede llegar a ser hasta del 100%.
En cuanto al aspecto zoonótico, pues se ha asociado mucho a la ingesta de verduras crudas, el no lavar y desinfectar adecuadamente verduras o frutas que crecen a nivel de piso y donde hay la presencia de caracoles, ha favorecido que se presente esta enfermedad en el humano. Sobre todo los brotes de mayor riesgo se han dado por el consumo de berros, de rábano, de algunas especies de lechuga, así como espinacas, la alfalfa, brócoli, cualquier cosa que crezca a nivel de suelo y que esté favorecida por la presencia de caracoles y zonas donde haya encharcamientos. Estados con alta prevalencia de este parásito son Puebla, el Estado de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí y Sinaloa. En cuanto a las pérdidas económicas, pues las directas es porque pueden ocasionar la muerte de los animales, así como el decomiso de los hígados a nivel de rastro. Y como indirectas, pues ya mencionamos algunas, las bajas en los parámetros productivos, si el retraso en el crecimiento de los animales, pues la misma anemia pueden causar esterilidad, los abortos que también ya mencionamos, y pues que si están infectados con fasciola pueden generar que el ganado sea mucho más susceptible a padecer otro tipo de enfermedades, tanto de origen parasitario como bacteriano o viral. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues aquí sí nos va a ayudar mucho los datos epidemiológicos, que sean lugares donde ya se haya reportado la presencia de estos caracoles dulceacuícolas, la semiología también, mucosas pálidas o ictéricas, la presencia de el edema submandibular o de edema en otras partes del cuerpo, pues sí nos podría dar una idea. Pero como lo hemos mencionado, nosotros tenemos que hacer también medicina basada en evidencias. Entonces tenemos que hacer análisis coproparasitoscópicos para buscar la presencia de los huevos del parásito. La técnica ya me la mencionaron muy bien, es la técnica de sedimentación, aunque también podemos hacer técnicas inmunológicas como la ELISA o técnicas moleculares como el PCR, ¿no? Buscar ahí por ahí coproantígenos o genes del parásito que ya están muy bien caracterizados en la literatura, podemos diseñar los primers y correr nuestra PCR para buscar si hay presencia de estos genes y que nos daría sin ninguna duda que el parásito está presente en ese momento. Aquí para los antígenos de fasciola, pues los más importantes son los de excreción y secreción, que nos van a servir para diagnóstico o que algunos investigadores lo han intentado utilizar como métodos para hacer inmunizaciones. Los antígenos estructurales, pues esos también nos podrían servir sobre todo para diagnosticar estos antígenos estructurales importantes, ¿no? Para el PCR forman parte del cuerpo del parásito y si nosotros hacemos esta prueba molecular, nos va a decir inequívocamente que en ese momento el animal tiene al parásito. También la de coproantígenos y pues la de anticuerpos no. La de anticuerpos nos va a decir el animal tiene anticuerpos contra el parásito, sin embargo no sabemos si ya se eliminó la infección o si todavía está latente. Ok, en este video pues vamos a ver aquí al momento de una necropsia cómo se están haciendo cortes de hígado y pues aquí lo que vemos son a los parásitos adultos que pues son bastante característicos y fáciles de identificar. Nuevamente aquí vemos un hígado y aquí con estas flechitas podemos ejemplificar cómo están los parásitos adultos ahí cerca de los conductos biliares. Nuevamente, fíjense, aquí hay parásitos adultos, pero también el daño que están causando la fibrosis y la calcificación de los conductos biliares, así como están también ocasionando una cirrosis hepática. ¿Con qué tenemos que diferenciarlo? Pues con otros parásitos que también sean nematófagos, que pueden ser nemátodos gastrointestinales, algunos otros tremátodos como Dicrocoelium, algún problema de coccidiosis o una cestodosis, y pues al momento de la necropsia, pues si no llegáramos a ver parásitos adultos, pues podríamos confundirlo con una hepatitis necrosante o con una clostridiosis. El tratamiento, pues hay distintos fármacos que pueden y tienen buen efecto para actuar contra fasciola, aunque pues ya muchos de ellos han reportado que han desarrollado resistencia a los parásitos. Por ejemplo, aquí tenemos fármacos como el albendazol, que va a tener una efectividad del 75 al 90% contra los adultos que se encuentran en los conductos biliares,
y 33% contra los inmaduros. Sin embargo, contra las fases que están embebidas en el parénquima pulmonar no tienen efectividad. El clorzulón, pues es todavía un poco más efectivo que el albendazol, 99% contra adultos en ducto biliar y 96% contra inmaduros. El triclavendazol, pues tiene más del 99% contra adultos e inmaduros, pero más del 90% contra las fases que están en el parénquima. Y finalmente el closantel, 95 contra adultos y 75 contra inmaduros. Si ustedes vieran esta tablita y dijeran, tengo que elegir uno de estos fármacos, ¿cuál elegirían y por qué? Triclavendazol. ¿Por qué, Fernanda? Pues porque tiene mayor efectividad, bueno, para erradicarlo que los otros. Podría ser el triclavendazol o el clorzulón. Ok, pero ¿con cuál te quedarías al final de esos dos? Triclavendazol, porque también ayuda a los inmaduros y a las migratorias. Muy bien, ¿no? El triclavendazol, aunque también ya se ha reportado resistencia contra el fármaco desde por ahí del 1995, creo que fue el primer reporte de resistencia de fasciola hacia el albendazol, sigue teniendo buena efectividad y también actúa contra las fases que se encuentran en el parénquima, y estas fases migratorias, ¿no? Contra las cuales los otros fármacos no la tienen. Entonces sí, pues el gold standard para la fasciolosis sigue siendo este producto que se puede utilizar solo, pero también se pueden hacer combinaciones de estos fármacos si es que las infecciones son bastante severas, ¿no? Aquí están estas terapias combinadas, como por ejemplo triclavendazol, febendazol, clorzulón con algunas ivermectinas, el rafoxanide con el levamisol, el nitroxinil con luxabendazol y el triclavendazol con ivermectinas. Ahí se pueden hacer combinaciones, todo dependiendo del grado de infección que tengan estos animales. Ok. Medidas de prevención y control. Ahorita con lo que platicamos del ciclo que favorece la presencia de los hospederos intermedios, ¿qué estrategias de prevención y control me recomendarían ustedes si yo fuera el productor? Rotación de potreros y poder, bueno, evitar como encharcamientos para que se reproduzca el caracol. Muy bien, dos técnicas bastante buenas, ¿no? Evitar que se hagan encharcamientos que favorezcan la presencia de los caracoles dulceacuícolas. La rotación de potreros también es importante. Si nosotros tenemos un manejo adecuado de la pradera, aunque algunos pueden sobrevivir si entran en proceso de hibernación, muchos de ellos sí van a morir durante ese periodo que vamos rotando las praderas, y de esta forma vamos a disminuir en muy buena proporción la cantidad de contaminación por huevos de fasciola y por la presencia de metacercarias en el potrero. Así que están bien esas dos. ¿Alguna otra? Mantener los bebederos limpios y libres como de forrajes, pastos, para que no se reproduzca el caracol. Bien, Paola, ¿no? Si nosotros tenemos bebederos que no solamente estén limpios, sino también que estén elevados, ¿no? Ponerles bebederos, porque muchas veces los productores no lo hacen. ¿Y qué es lo que van a hacer estos animales? Pues a tomar agua de las charcas encharcadas. Si nosotros ponemos bebederos elevados, pues vamos a estar disminuyendo en buena proporción que estén tomando agua de esos lugares donde está estancada, que pueden contener estas metacercarias y que van a favorecer que se infecten con mayor facilidad. Entonces, pues están bien esas que han mencionado. Hay que tomar en cuenta que México tiene el clima favorable para que se dé el desarrollo de los hospederos intermediarios. Al conocer el mecanismo y este ciclo del que hablamos, ya me pudieron decir de menos 4 opciones que son bastante válidas para poder prevenir y controlar este tipo de infecciones. También por ahí disminuir algunos otros factores, como puede ser el hacinamiento, lo de la mala planeación de la ganadería durante la época de sequías, el uso indiscriminado de productos antiparasitarios que favorecen la resistencia de fasciola a los mismos. Y pues por acá también, ¿no? Se recomienda drenar las zonas encharcadas. El uso de molusquicidas se los pongo en rojo porque realmente pues no son selectivos, ¿no? No solamente van a acabar con los hospederos intermediarios de fasciola, sino pueden
acabar con muchos otros moluscos que se encuentren en ese ecosistema y que seguramente tendrán un papel importante ahí y por algo están, ¿no? Así que pues siempre hay que ser reservados, sí se llegan a usar, pero pues hay que ser muy reservados con el uso de este tipo de productos. También la rotación de pastizales, por ahí ya me la había mencionado, y también es una muy buena estrategia que es mucho menos dependiente del uso de antiparasitarios. Algunas otras, pues tenemos aquí, algunas otras como reducción, estos que mencionábamos, reducir la infección por manejo, rotación de potreros, delimitar esas áreas donde ya sabemos que hay caracoles y metacercarias, pues delimitarlas para esperar que con el tiempo se mueran, evitar el pastoreo mixto porque los ovinos son todavía mucho más susceptibles que los bovinos, pero los bovinos pueden estar contaminando en muy buena proporción la pradera. Soportan bien las cargas elevadas de parásitos, pero si después o si al mismo tiempo hay ovinos, los ovinos son muchísimo más susceptibles que los bovinos a padecer esta parasitosis. La buena alimentación, que también lo hemos platicado, un animal bien alimentado, difícilmente una parasitosis le va a causar manifestaciones clínicas o a nosotros como ganaderos pérdidas económicas porque estén bajando de peso, porque disminuyan la ganancia de músculo o la producción láctea. Y otro que también ya veamos que comentó alguna de sus compañeras, construir bebederos para evitar que el ganado esté tomando agua de charcas que puedan estar infectadas con, o que tengan la presencia de metacercarias, ¿no? Porque se escucha medio raro como una charca infectada, ¿no? Donde haya metacercarias únicamente. Ok. ¿Alguna duda, chicos, acerca de fasciolosis? Con eso yo terminaría fasciolosis. No sé si hay algo más, Jazz, que tú quieras agregar acerca de esto. No, no, estuvo muy, muy completo. Muchas gracias, Vic. ¿Alguna duda, chicos? José, adelante. Gracias. En una ocasión, en visita con un rancho ecológico, habían mencionado que la utilización de, por ejemplo, de gallinas era una manera muy eficaz para la reducción de este problema, o nada más, o generaba otros problemas. Realmente ahí, pues, yo me imagino que es porque las gallinas se podrían estar comiendo las metacercarias y de esta forma disminuían la contaminación de la pradera con las mismas y por eso lo utilizaban de esta forma. ¿Tú sabes algo de esto, Jazz? De poder, por ejemplo, meter este tipo de animales para controlar la infección por fasciola. Pues sería esa la dilución de la fase infectante. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con garrapatas, que ahí sueltan a los guajolotes y las gallinas y comen ahí las ninfas. Es dilución de fases infectantes. Así es, ¿no? Y me imagino que era un rancho pues pequeño, ¿no? Porque imagínate un rancho que sea de más de 100 hectáreas, pues ahí ni aunque metamos toda una caseta de gallinas van a poder disminuir la contaminación. Sí, las condiciones climáticas, sí, el terreno se presta para el desarrollo de los caracoles y que se estén liberando las formas infectivas. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Shendali, ¿se pronuncia así tu nombre? Es Shendali. Shendali, Sí, ok. mencionabas que la cercaria se enquista en plantas acuáticas, pero entonces, si no hubiera plantas, de todos modos, con la pura agua ya se puede hacer. Es la metacercaria, no la cercaria como tal, ¿no? La metacercaria es la forma quística que se va a encontrar sobre todo y ahí adosada al pasto, pero también sí se puede encontrar ahí en las zonas encharcadas flotando, ¿eh? No necesariamente está pegada en la pastura, también se puede encontrar en los charcos libres, ¿no? Por eso al momento de que la vaca se menciona que toma el agua y si esta agua está o tiene las metacercarias, también es un punto importante para que se pueda dar la infección. Ah, ok, entonces la cercaria no necesita enquistarse en las plantas, o sea, se puede quedar en el agua y entonces ya sale la metacercaria. Así es, se tiene que transformar en metacercaria forzosamente, eso no hay, tiene que pasar a fuerzas. Si la vaca se llegara a comer la cercaria, no le va a pasar nada porque todavía no se ha desarrollado la forma infectiva. Puede perder la colita y quedarse por ahí flotando en el agua hasta que la ingiera un hospedero susceptible, pero sin embargo siempre se tiene que transformar en metacercaria para ser infectiva. Sí, mi duda era que si se podía transformar solo en el agua.
Sí, sí, de que se puede, se puede. Ujú. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Y luego también hasta los mismos animales, por una acción mecánica, pueden desprender estas metacercarias que se encuentran en el pasto pegadas y pues se van a caer, y si hay agua ahí, pues las van a poder mantener vivas y viables durante varios meses, ¿sí? Ok. Bueno, pues al parecer no hay más dudas. Si les surge al momento de leer la presentación o demás, todavía no la hemos subido, pero esperemos que esté ya para mañana más tardar la presentación para que la puedan descargar y tener. Ok, Jazz, ¿algo más que desees agregar o continuamos con el siguiente tema? Pues no, fue muy claro, entonces sí, no hay inconveniente, podemos continuar y mejor concluimos antes la sesión. O sea, si les doy descanso, pues terminaríamos casi a las 8, entonces mejor acabamos antes. Ok, Bueno, bueno chicos, entonces los dejo con Jazz. También estoy aquí para, si tienen dudas en el chat, lo podemos ir platicando mientras la doctora Yasmín tiene su participación. Gracias, Jazz, adelante. no, de qué, al contrario, gracias. Entonces, ahora vamos a iniciar con las estodosis en herbívoros. Y pues lo primero que vamos a ver es estodosis en rumiantes. Ok, entonces, bueno, cestosis en rumiantes, pues está muy controversial la la patogenicidad de la cestosis en rumiantes. Hay controversia, hay quienes dicen que pues sí es muy grave y hay quienes dicen que pues prácticamente son comensales, hallazgos en la necropsia. Y bueno, las cestosis son provocadas por dos platelmintos, principalmente, que es Moniesia y Tisanosoma. Entonces, bueno, estas Moniesia tisanosoma pertenecen, Moniesia sobre todo a la familia Noplocephalidae, y pues se caracteriza en este caso pues que no están solos, ¿no? Cuando encontramos ya infecciones gastrointestinales parasitarias en los rumiantes, en la mayoría de los animales, sobre todo en rumiantes, van a ser mixtas. No, vamos a encontrar coccidias, puede haber Cryptosporidium, cestodosis, nematodosis gastrointestinales y pulmonares. Es decir, no vamos a encontrar un borrego, una cabra, una vaca únicamente con una cestodosis. Sí son infecciones generalmente mixtas, que ahora que ustedes ya hagan estas técnicas en el laboratorio, pues aquí van a tener que ver cuál es un estrongílido, cuál es una coccidia, incluso pues pueden llegar a diagnosticar aquí hasta cestodosis, ¿no? Que son los que vamos a ver el día de hoy. No van a encontrar nada más, por ejemplo, nematodosis, no van a encontrar solitas las coccidias, generalmente hay infecciones mixtas. Y por lo tanto vamos a empezar, ya vimos las coccidiosis, ahora vamos con las cestodosis. Y pues qué importancia tiene. En realidad cualquier enfermedad parasitaria puede llegar a ocasionar la enfermedad clínica en animales inmunocomprometidos, y la principal condición es que pierden peso. Es decir, se alimentan con lo mismo, pero no están ganando peso. Entonces el productor está invirtiendo, está tirando el dinero a la basura porque los animales comen y comen, pero no están ganando peso. Aquí el problema, bueno, lo que muchos pensarían, ¿no? Es que el cestoso se está comiendo toda la harina de alta proteína, ¿no? La harina de soya, le está comiendo el gusano. En realidad no es que le esté ingiriendo el gusano, sí, obviamente se nutre con los recursos del hospedero, por eso es un parásito. Para es salado, citos, trigo o alimento. Un parásito es una relación trófica 100%. El parásito no está con nosotros porque no les gusta la misma música que a mí, o no está conmigo porque le gusta el perfume que compré, no les gusta nuestro alimento. Son parásitos, es una obligación 100%, una relación 100% alimenticia. Es únicamente para comer. Entonces sí le va a robar nutrientes al animal, pero la principal causa de pérdida de condición y de peso es porque todas esas proteínas que le estamos dando en la dieta las desvía para defenderse de los parásitos, es decir, las desvía hacia la respuesta inmune. Y pues obviamente va a haber menor producción de carne, de leche, de lana y menos crías. ¿Por qué? Porque esa proteína, en vez de irse a producir buen músculo o a producir una alta calidad de leche o, por ejemplo, de huevo, en caso de aves, se va a ir a producir anticuerpos, se va a ir a clonar linfocitos. Entonces es muy caro tener un buen sistema inmune.
Y pues bueno, también los costos, ¿no? En tratamientos y prevención hay muchísimas pérdidas, principalmente por el costo de antiparasitarios. A veces se abusan, ¿no? Y se dan demasiados. Uno de los estados que más vamos a encontrar en los rumiantes es Moniesia. Moniesia benedeni, esta se encuentra pues exclusivamente en bovinos. Incluso el nombre común de Moniesia benedeni es la tenia del bovino, así le dicen generalmente, o el gusano plano del bovino, ¿no? A pesar de que no es una tenia como tal, pero pues ya por costumbre se les llega a decir tenias a todo lo que encuentren gusano plano, ¿no? Ya son usos y costumbres, aunque taxonómicamente no es una tenia. Entonces, bueno, Moniesia benedeni únicamente afecta a los bovinos y Moniesia expansa, ese sí afecta a bovinos, ovinos y caprinos. Y si les sirve para aprendérselo, benedeni es con B de bovino, ¿no? O B de becerro o B de buey, ¿no? Y expansa es así, incluye también a los pequeños rumiantes. Estos, bueno, no vamos a ver de morfología, pero posiblemente ustedes hagan una necropsia a futuro y encuentren ahí en el intestino delgado del rumiante un gusano de hasta 2 o más metros de longitud, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya estamos hablando de Moniesia. El escólex, la cabecita no tiene ganchos, no, está desarmada, pero tiene ventosas para poder sujetarse. Entonces se caracteriza principalmente por su gran tamaño. El ciclo, que bueno, lo vamos a mencionar muy rápidamente, depende de un hospedero intermediario, en este caso un ácaro. Estos ácaros están libres en el suelo. Son ácaros de vida libre, estos no son los que nos causan ahí comezón y dermatitis en las almohadas, ¿no? Estos son ácaros del suelo, son del supercorte Oribatei superiores, están en toda la naturaleza, y estos ácaros ingieren el huevo que sale con los excretas de los rumiantes, o bien comen el proglotis y ahí va el huevo. Hay una cosa muy curiosa, hubo un grupo de investigadores que dijeron, bueno, si las partes bucales del ácaro son muy chiquititas, muy chiquititas, principalmente pues es un saprófito, o sea, se alimenta de pequeñas bacterias, de esporas. ¿Cómo es posible que le quepa un huevo de 60 micras en la boquita a ese ácaro, no? Pues tiene una boca muy chiquita y no podría comer un huevo de 60 micras, que es lo que mide el huevo de Moniesia, ¿no? De 60 hasta 80 micras llegan a medir. Entonces pusieron ahí a unos ácaros a alimentarse de unos proglotis y huevos de Moniesia y se dieron cuenta que lo que hacen es romper el huevo e ingieren el embrión, o sea, prácticamente hacen lo que nosotros, o sea, nosotros no nos comemos así el huevo de la gallina o de ganso o el huevo que acostumbre comer la gente, no lo tragamos así entero, sino que lo rompemos y comemos el interior. Es exactamente lo que hace el ácaro, entonces es un comportamiento muy chistoso, ¿no? Se come el interior, que es el embrión, y ya en su organismo se forma la fase infectante, que es el cisticercoide. Cuando están pastando los rumiantes, consumen el ácaro, liberan el cisticercoide y ya el cisticercoide va y se aloja en el intestino delgado y empieza a crecer hasta formar la fase adulta. Esto dura más o menos de 40 a 60 días. Hay quienes dicen que no es patógeno. Por ejemplo, en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, países donde pues imaginamos luego un montón de rebaños, sobre todo de borregos, ¿no? Nosotros pensamos en Australia y luego visualizamos las praderas llenas de borregos. No se diga Nueva Zelanda, ¿no? También Reino Unido, principalmente Escocia. Y ya ven que generalmente todos esos paisajes preciosos europeos, escoceses, generalmente ahí visualizamos rumiantes tomando ahí plácidamente el sol, el poquito sol que les llega. Entonces, pues son países altos productores, sobre todo borregos. Y ellos dicen que Moniesia no es un problema. Pero incluso ¿no? Hay investigadores que han metido experimentalmente cisticercoides de Moniesia a los borregos y pues no han visto ni siquiera una enfermedad subclínica. Pero por otro lado, en Rusia, lo que antes se conocía como la Unión Soviética, actualmente Rusia, todos esos países, dicen que es muy patógena. Entonces ya se está hablando de cepas, es decir, que en Estados Unidos, el Reino Unido, hay una cepa de Moniesia y que en Rusia y todos esos países excomunistas hay otra cepa, ¿no? Entonces, curiosamente, la Guerra Fría llegó también a la parasitología y tenemos unos en Rusia que son muy diferentes a los norteamericanos y a los ingleses, ¿no? Entonces ahí
también ya se está empezando a especular que haya cepas. Y los rusos, por ejemplo, dicen que ellos sí ven cambios patológicos en hígado, vaso, riñón y músculo cardíaco de terneros, siempre con infecciones experimentales. En infecciones naturales nos lo encontramos en la necropsia. Sin embargo, es un parásito y va a ganarle recursos y va a desviar la proteína del hospedero y por eso hay que controlarlos. Pero pues obviamente con cuidado, ¿no? Porque también acuérdense de erradicar parásitos es muy, muy peligroso desde el punto de vista ecológico. Y bueno, cuando son ya de casos de patógenos, pues prácticamente es por una acción mecánica. Un gusano de 2 metros de longitud, a veces de 6 metros, Moniesia expansa, pues obviamente está ocupando también un espacio que no le corresponde. Y pues acción tóxica, porque finalmente está secretando metabolitos que llegan a ser tóxicos para el hospedero. Son inaparentes, tenemos ahí un rebaño, a lo mejor al momento de abrirlo en la necropsia sale una Moniesia de 6 metros y nunca nos dimos cuenta, pero puede llegar a haber reducción en ganancia de peso. El otro cestodo que afecta en este caso a borregos y cabras es Tisanosoma actinioides. Y tisano significa rayo, soma cuerpo, actinioides rayo. Entonces por todos lados vemos lo de rayo, 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 ¿no? Esto es porque si recuerdan en parasitología, los proglotis tienen flecos. Incluso en inglés a esta se le llama el gusano plano con flecos. Sí, entonces es un nombre común. Si lo buscan en libros de parasitología o artículos en inglés, lo encuentran como fringe tapeworm, o sea, un cestodo. Fringe es como con flecos. Entonces, este es Tisanosoma, nuevamente no tiene ganchos, no está armado su escólex. Y aquí vemos otra vez que el hospedero definitivo, en este caso borregos o cabras, ingieren los mismos ácaros orivátidos, es decir, pueden ser orivátidos, pero también piojos de los libros. Los piojos de los libros son insectos que se encuentran sobre todo en lugares donde hay muchos árboles y son los piojos de la familia Zócide. Entonces, esos ingieren el huevo y ya el borrego, la cabra, comen a ese piojo infectado con el cisticercoide, lo liberan en este caso en los ductos biliares y el cestodo se aloja en ductos biliares. Entonces, a diferencia de todos los cestodos que estudiamos, estos se encuentran en ducto biliar, no están en el intestino delgado. Entonces, en la necropsia, pues, al buscar en los ductos biliares, a lo mejor estoy buscando fasciola y me encuentro ahí, ¡ay, qué fasciolota! Una fasciola de 30 centímetros, ¿qué es esto? Y ya cuando la vean, no es fasciola, es tisanosoma. Y porque ya veo que pues tiene el escólex, no tiene forma de hoja, ya vemos que ahí fasciola sería muy distinta con sus espinas, ¿no? Este es un gusanote, ¿no? Entonces, pues prácticamente tisanosoma, sí, respondiendo a Cindy, únicamente lo hemos encontrado en borregos y cabras, por lo menos aquí en México. Pero, bueno, sí, borregos y cabras, y los hígados que yo llegué a abrir, que eran principalmente de borregos y cabras, del rastro de Toluca, traían un montón de tisanosoma, muchísimos tisanosomas, pero pues podría buscar en la base de datos de parásitos de rumiantes si alguien lo ha documentado en bovinos, pero es más común en pequeños rumiantes, mucho más común. Y bueno, signos pues pueden llegar a obstruir la salida de bilis y del jugo pancreático. Entonces, imagínense, o al momento en que ustedes obstruyen la salida de bilis, pues se afecta la digestión, el animal no digiere bien los nutrientes, no los absorbe y hay una pérdida de peso. Igual, si ustedes han tenido un familiar que haya sido operado de la vesícula, es uno de los dolores que mandan a la gente al hospital de emergencia, ¿no? El dolor de vesícula, cuando está obstruida por alguna piedra, por algún motivo, dicen que es de los dolores más fuertes que existen. Y entonces imaginen, el animal si tiene obstruidos los ductos biliares, también puede llegar a tener dolores. Y pues el diagnóstico, tanto de Moniesia como de tisanosoma, pues se puede ver los protis en las excretas, es decir, que salen los pedacitos de gusano en la materia fecal. Eso lo pueden ver a observación directa o lo pueden colar ahí bajo el chorro de agua y ya ven los parásitos que son generalmente blancos, en el caso de Moniesia. También lo pueden ver en una técnica de flotación, ahí pueden ver el huevo. Y el caso de tisanosoma, pues generalmente lo vamos a ver en la necropsia porque se está en los ductos biliares. Sí, en efecto, la obstrucción puede producir colestasis, llega a ser dolorosa
y ya se manifiesta entonces con, pues el animal tiene anorexia, el animal está letargado, está postrado, precisamente por el dolor de la colestasis, es decir, está completamente obstruida y la salida de bilis es 100% una colestasis, una muy buena observación de Paola. Y bueno, entonces tenemos que el caso de Moniesia es un huevo muy simpático porque es un huevo cuadrado, ¿sí? Es un huevo triangular, ¿no? Ok, aquí está, son generalmente cuadrados o triangulares, muy curioso, adentro tiene un embrioncito, que es la oncósfera o aparato piriforme, tiene forma de pera, de ahí lo de piriforme, forma de pera. Mide más o menos de 60, 80 micras este huevo, no se puede alcanzar a tragar completo el acarito, y pues es muy, muy sencillo. Ustedes ya lo ven en una muestra fecal, y ese huevo que tiene adentro como una pera, y que tiene forma de triángulo o es cuadrado, ese va a ser una moniesia. Entonces, por ejemplo, cuando Mateo hace la coprología, que llegan muestras y muestras y muestras de bovinos, principalmente del norte del país, él tiene que reportar si encuentra nematodos, si encuentra protozoarios, coccidias principalmente, si encuentra cestodos, y ahí entonces ya Mateo anota huevo de moniesia, ¿no? Y ahí ya el productor más o menos ya va a ver qué tratamiento va a dar. Entonces, en las muestras fecales siempre traten de buscar este huevito, a ver si los animales tienen cestodosis. Y pues en cuanto a tisanosoma, el que está en los ductos biliares, este deposita el huevo en cápsulas ovígeras. Es decir, es un huevo que tiene adentro muchos pequeños huevitos, de 6 a 12 huevos individuales, muy chiquititos, ¿no? De 18 a 20 micras cada uno, y están en paquetes de 6 a 12 dentro de una secreción viscosa que se produce en las glándulas uterinas del parásito. Acuérdense que son hermafroditas, y pues los pueden encontrar en una flotación fecal, pero lo más común es que se vea tisanosoma en la necropsia. Principalmente les comento, cuando estamos buscando fasciola, generalmente nos encontramos ahí a tisanosoma estorbándole a fasciola, ¿no? Están compartiendo, están peleando por el nicho ecológico, por la ubicación. Entonces se ve principalmente en la necropsia. El tratamiento, pues muchas veces pasan estas parasitosis inaparentes, no sabe el productor, no sabe el médico veterinario qué es lo que tiene, si es que no ha hecho un análisis coprológico, pero en caso que se considere que ahí, por ejemplo, los resultados, Mateo haya reportado muchísimos huevos de amoniesia, entonces ya tenemos que hacer un tratamiento. En este caso se puede usar albendazol, fenbendazol o fendazol, y pues para que sea más fácil les ponemos aquí un cuadrito. Entonces en este cuadrito vemos cuáles funcionan contra cestodos, cuáles contra fasciola y cuáles contra los que vamos a ver en la unidad 4 del programa, los nematodos. Entonces aquí vemos que pues prácticamente contra los redondos y cestodos actúan los mismos, excepto el praziquantel. El praziquantel es un cestodicida, ese únicamente mata gusanos planos, no les va a servir para nada contra fasciola, a pesar de que pues es un platelminto. El praziquantel no le hace absolutamente nada porque actúa sobre los canales de calcio que están presentes únicamente en estos parásitos, en los cestodos. Entonces mata nada más a los cestodos. Y estos son los que pueden usar ustedes contra una cestodosis causada por moniesia. Y siguiendo con los cestodos de herbívoros, entonces ahora vamos a ver los de caballos. Sí, este es mucho más chiquita, las cestodosis en equinos. Entonces, ok, vamos a ver. Finalmente pues tenemos, también son herbívoros. Entonces, acuérdense que los cestodos de herbívoros carecen de ganchos, ¿no? Porque la digestión en un herbívoro es mucho menos agresiva que en un carnívoro. Entonces necesitan menos órganos de sujeción estos parásitos. Y por ejemplo, si yo soy un parásito y me encuentro en el intestino de un puma, en el intestino de un lobo, pues obviamente ese lobo, ese puma van a comer un animal, un cabrito entero, van a comer una gacela, o en caso de lobo, pues va a comer ahí un conejo, por ejemplo. Entonces, imagínense la digestión que debe tener un animal carnívoro, un animal omnívoro, y por lo tanto el peristaltismo es muy fuerte, es muy agresivo, las secreciones gastrointestinales. Por lo tanto, los
cestodos de carnívoros y de omnívoros necesitan ganchos para sujetarse, ¿sí? En cambio, los que son de herbívoros, pues la digestión es menos agresiva en ese sentido. Hay mucha fermentación, muchísima, pero nunca se va a comparar con las secreciones proteolíticas y el peristaltismo de un omnívoro, de un carnívoro, que tienen que deshacer incluso huesos, por ejemplo. Entonces, los cestodos ya de carnívoros ya los vemos con ganchos, se tienen que sujetar con lo que pueda, ¿no? Y pues los de herbívoros son más tranquilos, ¿no? Sí, el cestodo de herbívoro es como si yo quisiera subir el chiquihuite, o sea, lo subo sin necesidad de picos y de equipo especial, ¿no? Es algo muy sencillo. Pero si yo ya quiero escalar la Peña de Bernal, si quiero escalar el Popocatépetl, ya necesito equipo más sofisticado para sujetarme, porque ya va a ser más agresivo el ambiente. Y por lo tanto, los cestodos de carnívoros necesitan ya un equipo mucho más agresivo, más sofisticado. En el 2009, me parece, visitó la facultad el doctor James Duncan, que todo el mundo, doctor Duncan, y él decía, díganme Jim, una persona sencillísima. Él, bueno, él ha recibido todo tipo de honores, uno de los mejores parasitólogos clínicos de caballos que ha dado la historia en la Universidad de Glasgow. Ya se retiró el doctor desde el 2002. Entonces él vino a ver algo con los de la Donkey. Entonces, pues se acercó, en ese entonces era director el doctor Francisco Trigo, y lo invitó a dar una conferencia sobre parasitosis de caballos. Y pues me permití asistir y el doctor Duncan me dijo, a ver, déjame ver qué parásitos de caballos estudian ustedes. Y cuando vio Anoplocephala se empezó a reír. Dice, pero por Dios, ¿cómo ven este parásito? Dice, eso no hace daño, eso no hace absolutamente nada más que a nivel experimental. En infecciones naturales no hace nada. Quiten ese parásito y mejor metan una neospora, metan algo mucho más relevante, ¿no? Entonces, esto fue en 2009, ¿no? Y a la fecha hemos hecho revisiones del programa, pero pues consideramos que debe ir en el programa porque llega a ser un hallazgo en la necropsia, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes abran el intestino de un caballo, sale Anoplocephalo y dicen, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué comió el caballo? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Por qué? Porque pues como nada relevante no lo estudiamos. Entonces lo damos pues porque también llega a ser un hallazgo que van a ver durante una necropsia. Pero sí recuerdo muchísimo al doctor Jim Duncan, muy, muy simpático. Me acuerdo que inició su charla diciendo, en Escocia tenemos dos tipos de clima. El clima horroroso y el clima de lluvias, ¿no? O sea, que todo el año está lloviendo ahí. Entonces, me acuerdo mucho, dije, yo no podría vivir en un lugar así, me gusta mucho el sol. Entonces, bueno. Pues las infecciones por cestodos en caballos son causados por el género Anoplocephala. Hay dos, Anoplocephala magna, Anoplocephala perfoliata y otros, ¿no? Para Anoplocephala mamilana hay muchísimas especies, pero la que más daños se ha documentado es Anoplocephala perfoliata, ¿sí? Entonces es a la que nos vamos a enfocar. Se encuentra principalmente en el intestino delgado, en su fase adulta, y pues así nada más pues recordar, no tiene ganchos, pero tiene pues son como unas ventosas con una prolongación que tienen unas solapas, son como unas solapas y tienen una fuerte musculatura, les sirve para sujetarse al intestino del caballo. Entonces, bueno, esto el nombre es escofieta, pero bueno, es una prolongación de las ventosas, ¿no? Las escofietas, que son una especie de solapas que les sirven para sujetarse. Y las ventosas tienen una muy fuerte musculatura. Sí, magna, por ejemplo, no tiene, vean ustedes, no tienen las escofietas, no tiene esas prolongaciones. Entonces, me acuerdo mucho cuando existía en México la gasolina, no sé si, yo creo que sí existe todavía, pero ya no se le llama así, ¿no? Ya llega uno y dice, ¿quiero gasolina de la verde o quiero de la roja, no? Entonces, la verde era la magna, pero cuando salió esta gasolina en México se le llamaba gasolina magna sin, por magna sin plomo. O sea, sí, entonces todo el mundo en las gasolineras veía la magna sin, porque era sin plomo, supuestamente. Entonces, para citología eso nos servía para acordarnos que magna era sin escofietas y perfoliata sí tiene escofietas. Pero bueno, como ya no se le llama magna sin a la gasolina, pues ya no sirve de nada esa mnemotecnia. Aquí tienen entonces las escofietas detrás de cada ventosa, son 4, aquí se ven muy muy bien, son como unas solapas que tiene debajo de las ventosas
Y el estróbilo, el cuerpo, se caracteriza porque son proglótidos muy, muy chiquitos, bueno, no, muy pegados unos con otros, y de ese aspecto de hojas de libro. De ahí el nombre de perfoliata, que significa muchas hojas. Entonces parece un libro. Lo de perfoliata es muchas hojas. Y anoplocefala, an, sin, oplos, armas, cefalos, cabeza. Significa sin armas en la cabeza porque no tiene ganchos, no tiene espinas. Entonces es un parásito sin armas en la cabeza. El estróbilo con muchísimos, pues están como los proglótidos muy pegados unos con otros, ¿no? Son más anchos que largos. El huevo es muy curioso, tiene forma de huella de tacón. ¿Sí? Entonces, como si uno caminara en el lodo y vamos dejando la huella del tacón, entonces esa es la forma del huevo de Anoplocephalo. Una forma como de tacón o a veces de rombo. El ciclo es indirecto, en este caso es un anoplocefálido, igual que Moniesia, y el hospedero intermediario es el mismo, estos ácaros del suelo, los ácaros oribátidos que comen el huevo, y el caballo come al ácaro, libera los cisticercoides, y los cisticercoides se pegan ya en el intestino delgado y empiezan a formar sus cadenas de estróbilos y ya se es un parásito adulto. ¿Qué signos vemos? Bueno, aquí se enojaría el doctor Jim Duncan, diría, eso no causa nada, eso quítenlo del programa. Pero bueno, hay quienes han documentado que Anoplocephala perfoliata se puede llegar a localizar y a obstruir la válvula ileocecal de los caballos. Y entonces aquí tienen una foto, estas son generalmente infecciones experimentales, le meten muchísimos cisticercoides al caballo y ven qué pasa. Entonces ven cómo se obstruye la válvula ileocecal de un caballo. Entonces, al momento en que está obstruida esa válvula, obviamente empieza el síndrome abdominal agudo o cólico, el animal pues ya no absorbe bien nutrientes, tiene un retraso en el crecimiento, puede llegar a tener diarrea, sentirse con poco apetito, decaído, y puede llegar a haber ulceración por la acción mecánica y traumática del parásito que se está rozando constantemente con los tejidos del animal. Entonces puede llegar a haber salida de sangre por las excretas. Y pues es esto, más que nada, cuando son cargas muy elevadas, como vemos aquí, sí llega a haber obstrucción de las válvulas ileocecales y eso sí llega a ser muy peligroso para el animal. Pero, insisto, son infecciones generalmente artificiales. En infecciones naturales, pues no es tan alta la prevalencia de anoplocefalosis graves o clínicas, ¿no? Generalmente pasan desapercibidas, salvo que sea una carga muy elevada o sea un potro inmunocomprometido, un animal muy, muy débil, muy malnutrido, un burrito que no le dan de comer, lo tienen todo el día trabajando y cargando, ese sí puede llegar a tener una infección natural de este tipo. Y pues en lesiones puede haber infiltrados celulares, peritoneos congestionados y prácticamente una inflamación intestinal de tipo catarral, es decir, van a ver así como un tipo de secreción mucosa en el intestino. El diagnóstico pues se puede hacer con la técnica de flotación, la técnica directa microscópica, se puede hacer un tamizado de materia fecal, se cuela o se observa en una charola de fondo oscuro para ver a los parásitos en las excretas o el huevo del parásito en la técnica de flotación y se ve esa forma como de pisada de tacón, ¿no? Y su aparato piriforme. O bien se encuentran como en estas fotos durante una necropsia. Que así se vería en una necropsia. Aquí tienen las anoplocéfalas, ¿no? Ahí podrían llegar a verlo así en el intestino, sobre todo una infección de tipo artificial o un animal sumamente inmunocomprometido. Si un animal muy mal alimentado, sobretrabajado, que sí puede llegar a ingerir grandes cantidades de ácaros con cisticercoides y desarrollar esta enfermedad. Generalmente cada ácaro trae un cisticercoide y cada cisticercoide da lugar a un parásito. Si no es como las coccidias que comen un solo quiste y les da lugar a 10,000 coccidias. Aquí es uno y uno. Entonces imagínense la cantidad de ácaros que tuvo que haber comido un animal para tener esta carga en el intestino. El tratamiento, pues igual que Moniesia, ¿no? Le pueden dar praziquantel, mebendazol y aquí el pirantel, esta tetrahidropirimidina, ha resultado ser muy eficaz contra anoplocéfalo. Entonces es uno de los tratamientos más eficaces que hay, el pirantel. Y pues, aquí necesito pausar tantito la grabación.